Cordial saludo, permítame darles la bienvenida a una nueva temporada de Cali Hoy Entrevistas, espacio que entregamos a ustedes desde el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Santiago de Cali, compartiendo los temas de la academia con invitados expertos y charlas agradables que nos permiten seguir extendiendo el conocimiento. Quiero invitarlos también para que sigan nuestro canal en YouTube, CEPA FCP. Ahí están cada una de las ediciones que hemos realizado aquí en Cali Hoy Entrevistas. Hoy vamos a tener el desarrollo de un tema como es el cine y su llegada a la ciudad de Santiago de Cali. Para esto, un invitado muy especial, como lo es Andrés Felipe Castañeda. Para conocer sobre nuestro invitado, él es comunicador social y magíster en Historia de la Universidad del Valle, estudiante del doctorado en Humanidades, Artes y Educación de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha sido docente de Historia en la Universidad del Valle y actualmente docente de Comunicación en la Universidad Santiago de Cali. Ha realizado investigaciones y publicaciones académicas en temas relacionados con la historia de Cali en el siglo XX, así también sobre los medios de comunicación y la relación entre educación y nuevas tecnologías. Qué gusto tener aquí a Andrés Felipe Castañeda, bienvenido. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Bueno, en este espacio y con el deseo de poder conocer todo lo que ha sido ese proceso histórico y la llegada del cine a Santiago de Cali, ¿de dónde nace, en este caso, para usted la iniciativa de estudiar la historia de la llegada del cine a Cali? Es muy poco lo que se ha dicho sobre la historia de Cali reciente. De Cali se ha hablado en términos del siglo XIX en su independencia, cuando estábamos en la colonia, pero en el siglo XX y lo nuevo que ha pasado, sobre todo con los medios de comunicación masiva, no se ha trabajado. Es un tema todavía inexplorado y creo necesario en el proceso de identidad, de construcción de identidad para los caleños y para los vallecaucanos, saber de dónde ha surgido esta ciudad, saber cuáles son sus características y más particularmente para el campo de la comunicación social, trabajar cómo han construido los medios de comunicación masiva, en este caso el cine, la ciudad, cómo la ciudad sí tiene una tradición interesante en términos cinematográficos. Bueno, esas tres fases, cómo, cuándo y dónde, en este caso, llega el cine a Santiago de Cali, ¿cómo se hace esa transición? Bueno, es muy interesante saber que llegó de una forma casi simultánea a como estaba sucediendo en Europa. Después de que los hermanos Lumière desarrollaron unas primeras proyecciones de cine, pues rápidamente llegó a Colombia en 1897. Primero entró por Panamá. En Panamá, cuando era todavía territorio colombiano, se desarrollaron unas primeras proyecciones de un aparato que se llamaba el cinematógrafo. Sí. Este cinematógrafo pues era presentado como un evento de circo, porque todavía, digamos, no se había descubierto el lenguaje cinematográfico y todo lo que eso podía desarrollar. Después de que se desarrolló en Panamá, rápidamente llegó a Bogotá, a Cartagena, a varias ciudades importantes del país. Y en ese recorrido llegó a Cali. A Cali se dice que en 1899 se hizo una primera proyección en el Teatro Borrero de Cali. Y en esa ocasión pues se presentaron unas pequeñas escenas de la ciudad. Digamos que ese fue el inicio y la entrada del cine a la ciudad. Bueno, ahí nos ubica en un contexto donde eran latentes los teatros, por ejemplo lo estelar que se hace, en este caso esa coyuntura desde el mismo cine, pero hablar de la ciudad, cómo era en esos apartes la ciudad, el agite y cómo se vive esa llegada del cine, digamos, es receptiva, se pudo como instaurar en el movimiento de la ciudad lo que tiene que ver con la parte cinematográfica. Bueno, Cali para ese momento pues estaba, para finales del siglo XIX, estaba como el resto de Colombia muy atrasado a nivel de Latinoamérica y a nivel, por supuesto, del mundo. Era un país todavía muy agrícola, que las ciudades todavía no estaban bien dotadas y que sus habitantes tenían, digamos, una serie de problemas sociales y políticos muy fuertes que traía de todo el siglo XIX y más lo que se acercaba, que era la Guerra de los 1000 días, que dejó fragmentado el país y dejó en la pobreza a esta nación. Pero fue para 1910, que es un momento muy importante en la historia de Cali, porque fue en ese momento, en ese año, cuando se conformó el nuevo departamento del Valle del Cauca.
En 1910 se declara la separación de esto que llamamos el Valle del Cauca de lo que era antes la gobernación de Popayán, que era todo lo que hoy en día casi llamamos el suroccidente colombiano. Y ese año, 1910, es Cali nombrada como la capital de ese nuevo departamento del Valle del Cauca. Entonces, sufre una transformación bien interesante. Cali empieza a volverse más moderna, a tener servicios públicos modernos, a tener, digamos, llegan los automóviles, llegan empresas extranjeras a instalarse en la ciudad, se desarrollan nuevos servicios públicos como el alcantarillado, como la iluminación eléctrica por primera vez. Antes se alumbraba con velas o con alcohol. Bueno, el alcantarillado, los servicios de recolección de basura. Cali empieza a crecer, a desarrollarse unos nuevos barrios en la ciudad. En esa urbanización, en esa modernización urbana, pues es precisamente donde llega el cine. Y por eso ese cine viene a ser importante en ese proceso de transformación de la ciudad, porque se considera que ese cine es un invento moderno. Y como es un invento moderno, pues ayuda a modernizar la ciudad, que era el proyecto que se estaba desarrollando en Cali para ese momento y en las principales ciudades de Colombia. Importantísimo situar a Santiago de Cali en esa etapa de renovación urbanística. Vamos a una pausa aquí en Cali Hoy Entrevistas y ya regresamos para seguir hablando del cine y de su llegada a la sucursal del cielo. Volvemos a Cali Hoy Entrevistas y en esta oportunidad hablando del cine y de su llegada a la ciudad de Santiago de Cali. Y pues ya con nuestro invitado que nos ha contado diferentes fases, todo lo que fue la transformación de ciudad y algunos referentes, pero entre esos caben los hermanos Di Domenico, que también fueron pioneros y se consideran como grandes influyentes en este tema del cine en la ciudad. ¿Qué nos puede contar sobre ello, Andrés Felipe? Sí, estos son unos hermanos europeos que llegan a Colombia porque venían de Venezuela por un periplo por Venezuela, llevando el aparato cinematógrafo. Ese aparato llegó entonces por Colombia, llegó primero desde la costa atlántica y fue lentamente entrando al país. Ya en 1910 y 1911 y 12 llegaron a Bogotá estos hermanos y construyeron, abrieron el primer, digamos, teatro de cine, de proyección de cine, que fue el Teatro Olimpia. Es un teatro muy importante porque se convirtió en el referente para el resto del país. Ahí se empezaron a proyectar las primeras películas que se traían del extranjero y lo primero también que se grababa, porque este aparato cinematógrafo que traían los hermanos Lumière, pues también proyectaba y grababa imágenes, entonces podía utilizarse de las dos formas. Ellos tuvieron, digamos, un primer éxito y decidieron dividirse las fuerzas, irse cada hermano a un lugar importante del país. Aquí a Cali llegó uno de los hermanos Di Domenico y también empezó a desarrollar, digamos, el cine o más bien la proyección de cine como tal. Llegaron a diferentes partes del país, pero en Cali tuvieron una fuerza importante y desarrollaron varias empresas de cine en la ciudad y permitieron entonces que llegara este espectáculo a más personas. Sin duda acabo de decir con ese orgullo de ciudad que aquí fluyen las cosas y el cine no era ajeno. Sí, claro, es verdad que el cine en Cali tiene una tradición importante, ¿no? Siempre es recordado el cine y la realización de cine para, digamos, la década del 70 con esta Caliwood y este grupo de Cali con Andrés Caicedo y Carlos Mayolo, pero tiene una tradición mucho más antigua que es desde la década del 20, porque hay que recordar que fue en Cali y en el Valle del Cauca donde se desarrolló el primer largometraje de ficción grabado en Colombia, que es sobre la novela María de Jorge Isaac. Esa fue la primera película como tal, digamos, largometraje de ficción
de Colombia, y fue estrenada en Buga, luego en Cali, y fue grabada allá en la hacienda El Paraíso, sobre la vida de María, que es, digamos, esta historia de Jorge Isaac. Entonces, desde ahí podemos decir que Cali es cuna del cine en Colombia. Bueno, me surge una inquietud y logra identificar que en esta relación del cine, ciudad, ha estado todo muy ligado a una perspectiva muy popular. ¿Sigue ocurriendo eso? ¿Siempre ha sido particularidad de la producción cinematográfica en Cali? Sí, podríamos decir que desde la llegada del cine se dieron cuenta los empresarios rápidamente que el cine podía ser un espectáculo popular, podía llegar a la clase obrera que se estaba empezando a construir, a los pequeños campesinos y artesanos, porque se conforma en relación con otro espectáculo que era importante, que era la ópera y que era el teatro. Pero ese espectáculo tenía las características de que era muy costoso y por lo tanto solamente podían asistir las élites de la ciudad. Y se programaba, por lo tanto, digamos, 2 o 3 veces o 4 veces en el año quizá. Pero llegó el cine y el cine podía ser proyectado todos los días porque era a partir de un aparato mecánico, no necesitaba que los actores estuvieran en vivo y en directo, y eso permitió que el cine bajara un poco los precios, y al bajar los precios pues pudieron acceder, digamos, las clases obreras y digamos los barrios populares de la ciudad, y se pudo realizar entonces una proyección diaria en la ciudad, incluso a veces 2, una en la mañana y una en la noche, y las clases obreras y campesinas empezaron a acceder al cine y fue, digamos, el éxito porque se masificó el espectáculo. Qué valioso, allí nos instalamos entonces ver el cine ya como una tribuna popular, pero como todas las cosas que impactan y se dice llaman la gente, causan esa sensación, también no falta la oposición. ¿Qué clase de opositores tuvo el cine en esa llegada a la ciudad? Es muy interesante porque aunque el cine fue tomado como un espectáculo moderno y modernizante, pues también tuvo unas oposiciones interesantes de algunos sectores que consideraban que ese espectáculo, en primer lugar, denigraba lo que se consideraba el arte, que en ese momento era el gran arte, la ópera, el teatro, la zarzuela, y en segundo lugar, se opusieron porque consideraban que el cine proyectaba unas imágenes pornográficas, vulgares, excesivas, pero además de eso que enseñaba a los habitantes de Cali nuevas formas de ejercer el delito, particularmente con las películas, digamos, estadounidenses de policías y de ladrones. Entonces se decía que a través de esas películas los caleños estaban aprendiendo nuevas formas modernas de robar y de ejercer la delincuencia, y que entonces ese espectáculo se estaba convirtiendo en un escenario de educación de malas costumbres. La Iglesia Católica muy fuertemente criticó ciertas escenas que se proyectaban en ciertas películas de bailarinas, por ejemplo, y consideraban que eran demasiado vulgares, demasiado sensuales, demasiado pornográficas, decían ellos. Y otros sectores también, digamos, conservadores, consideraban que se estaba educando mal. Sin embargo, la oposición no era directamente con el cine, sino con el tipo de películas que se proyectaban, porque esos mismos sectores, conservadores, católicos y demás, permitían o patrocinaban otro tipo de cine donde se hiciera una educación de las costumbres. Por ejemplo, se empezaron a proyectar ciertas películas cortas sobre contra el alcoholismo, por ejemplo, también desarrollando la idea de que era necesario ahorrar y campañas del ahorro. Entonces, también se hacían otro tipo de películas, y eso nos deja ver que no era una oposición contra el cine como espectáculo, sino contra el tipo de películas que se proyectaban en ese momento. El tipo de contenidos. Y frente a esa oposición, digamos, quienes estaban al frente de la producción, quienes estaban allí, también sabe la relación entre arte y todo lo que tiene que ver con lo audiovisual, ¿se cambiaba esa línea de se modificaba para poder seguir vigentes? Sí, había una junta de censura, se inauguró algo que se llamó una junta de censura, y eran, digamos, un pequeño grupo de personas
distinguidas de la ciudad, se decía para ese momento, y esas personas se encargaban de ver primero la película que se quería proyectar, la veían completamente y ellos tomaban la decisión según su propio criterio de si esa película era apta o no para ser presentada en los teatros de la ciudad, o si había que cortarle algunas escenas y ellos decidían que se debía cortar. Entonces esa junta de censura funcionó durante mucho tiempo y era, digamos, el filtro por el que debía pasar el cine en la ciudad. Todavía este discurso, digamos, de la libertad de expresión y demás, pues no era tomado en cuenta para la ciudad. Bueno, hasta aquí hemos hablado de una proyección importante de lo que fue el cine en Santiago de Cali y esos inicios de la producción. ¿Qué imágenes se pueden así referenciar de esas primeras proyecciones que hay de la ciudad? Entre esos ya mencionabas escenarios, teatros, los ríos, me imagino de esa ciudad atravesada por todo eso que la ha hecho pulmón durante su historia. ¿Qué es lo que se puede referenciar de esas primeras proyecciones? Sí, se acostumbraba a presentar algo que, digamos, se llamaban unas revistas o unos noticieros que eran, digamos, imágenes, pequeñas imágenes, estampas de la ciudad, que además eran tomadas como una posibilidad de que la gente que iba a ver cine se viera reflejada su realidad, pero también en algunos casos era proyectada en otras partes y servía, digamos, de publicidad para mostrar los cambios urbanos y el progreso que estaba desarrollando la ciudad. Entonces, para el caso de Cali, todavía se conservan unas imágenes de la década del siglo XX, unas imágenes, por ejemplo, de la Plaza de Caicedo, que antes era llamada la Plaza de la Constitución y fue para 1910 que se denominó Plaza de Caicedo, o sea, era una plaza moderna, recién organizada, recién se había puesto la estatua del señor Joaquín Caicedo. También se presentaban imágenes de lugares que se consideran importantes como la estación del ferrocarril, que era, digamos, el lugar de donde llegaba y donde salía el progreso, se consideraba para ese momento. Digamos, lugares importantes del momento que se mostraban para decir que Cali había progresado y que Cali tenía una proyección importante. ¿Ya se logró identificar esa ciudad cosmopolita? Pues estaba empezando a hacerlo, ¿no? Con la llegada del ferrocarril, con el paso del ferrocarril por Cali, más o menos en 1915, de ahí en adelante, pues Cali empezó a tener una proyección hacia el extranjero más fuerte, ¿no? Porque además en términos de comercio, este ferrocarril del Pacífico venía, digamos, de la zona cafetera, pasaba por acá y luego llevaba el producto, sobre todo el café, al puerto de Buenaventura y de ahí se exportaba. Ese paso del ferrocarril pues desarrolló el comercio, desarrolló la posibilidad de tener aquí trilladoras de café, la posibilidad de tener restaurantes, hoteles, porque digamos que movilizó la posibilidad del comercio y del mercado en la ciudad. Eso abrió puertas y conectó a Cali con el resto del país, pero también incluso con el extranjero de una forma más fluida. Ahí empezamos a ver una ciudad en aforo con la llegada del cine. Vamos a otra pausa aquí en Cali Hoy Entrevistas y ya venimos para generar conclusiones a partir de este tema. Volvemos a Cali Hoy Entrevistas y en esta oportunidad hablando de la ciudad de Cali y de la llegada del cine. Y en este caso con nuestro invitado Andrés Felipe Castañeda, pues ya trasladándonos a este escenario donde, ¿cómo calificaría usted lo que es la industria del cine en la ciudad? Bueno, como lo había dicho, pues tenemos una tradición importante y yo creo que eso hay que resaltarlo, ¿no? Hemos tenido una relación muy estrecha con lo audiovisual y con lo cinematográfico en la ciudad. Y una relación no solamente de espectadores, sino de productores de películas y de documentales. Eso se ha venido ampliando cada vez más y creo que la incorporación, además de las escuelas de comunicación social en la ciudad, ha permitido que se desarrolle mucho más la producción, que se haga una producción, digamos, más amplia, experimental. Hay una tradición también interesante en relación con el documental en la ciudad
Y bueno, eso todavía sigue siendo importante y hay muchos representantes haciendo cine a nivel mundial, ya cada vez con más alcances, ¿no? No solamente nos quedamos, que es algo importante, en el grupo de Cali de los 70, no solamente con esa nostalgia de lo que fue el grupo de Cali y la producción y la gran producción que realizaron, sino que cada vez se están, digamos, desarrollando unas nuevas formas de contar la ciudad y de contar las historias de Cali y del país. Formatos latentes, y ahí ya mencionabas abriendo una arteria importante, la academia. ¿Cuál debe ser su papel, en este caso, desde la producción cinematográfica? ¿A qué está apuntando? ¿Qué se conoce de lo que ahora le está apostando todo ese núcleo para seguir vigente con el cine? Me parece fundamental el papel de la academia, de las universidades, porque en términos del audiovisual permite que se diversifique las miradas, los lenguajes, y no nos quedemos solamente con lo que estamos acostumbrados a ver en televisión, o digamos el tipo de películas que normalmente se desarrollan en el país, sino que hay otros formatos, hay otras experiencias con la imagen, el cine experimental, el cine documental, por supuesto también hacer cine argumental, pero contar historias de otras formas, con otras estéticas, con otras perspectivas, con otros lenguajes, pero también con un análisis de esa realidad diferente y con un punto de vista y una perspectiva innovadora, crítica, más aguda. Eso lo permite la universidad y considero que el papel que se está cumpliendo ahí va a ser muy importante en el futuro del cine en Cali y en el país. Bueno, Andrés Felipe, desde su gusto y su compromiso con el seguimiento a estos temas, a la historia de Cali, de la misma llegada del cine, ¿qué es lo que usted más destacaría en sí del cine? ¿Qué es lo más relevante de ese cine que se hace aquí en la sucursal del Cielo? Pues para mí el cine siempre ha sido la posibilidad de plasmar en imágenes, digamos, ideas, sueños, posibilidades que quizá en la vida cotidiana uno no puede vivir directamente. Entonces uno en el cine puede ser muchas cosas y puede experimentar muchas cosas. Puede ser un ladrón, puede ser un héroe, puede ser un astronauta, puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser un niño. Entonces tiene muchas vidas y la posibilidad de vivir muchas vidas a través del cine me parece que es maravilloso y es lo que nos lleva todos los días o los días que podemos hacerlo a una sala de cine, a sentarnos 2 o 3 horas a ver una película. ¿Considera de pronto, Andrés Felipe, que esa configuración que hay en cuanto a la imagen del caleño como el ser que es alegre, que baila, que está muy, muy ligado y estrechamente a este ámbito, viene como incidencia del cine? Bueno, el cine seguramente aportó a ese proyecto de identidad, ¿no? Y también lo ha criticado. En la década de los 70 se criticó, hay unos documentales interesantes que critican esa identidad y sobre todo esa industria que se ha creado alrededor del caleño y del baile, sobre todo de la salsa. Es también uno de los elementos, sin embargo no es el único, ¿no? Hay varios elementos que han conformado, sobre todo, digamos, más relacionados con la industria, digamos, de la música, de la radio, de los discos y demás, ¿no? Y del deporte, que no se queda por Y del fuera. deporte, entre otras cosas. Bueno, vamos cerrando entonces, vamos a generar conclusiones. ¿Y cuál sería el consejo de una persona apasionada y, reiteramos, comprometida con este tema para los nuevos realizadores cinematográficos, la gente que se quiere ver en prospecto en esta línea de industria? Bueno, pues me parece que lo primero que habría que hacer es decirle a estos jóvenes realizadores que antes de arrancar y antes de pensar en sus proyecciones, miren el pasado y se den cuenta qué se ha hecho en la ciudad, qué se ha hecho en el país. Y en ese saber qué se ha hecho, pues digamos, se puede conformar y se puede construir una propuesta diferente, una propuesta que tome algunos elementos del pasado que sean interesantes. Solamente si se conoce el pasado, podemos entender nuestro presente y construir, digamos, un futuro diferente, digamos, en términos de la construcción cinematográfica del arte, pero también en la construcción de una nueva ciudad y un nuevo país. Así es, muchas gracias, Andrés Felipe Castañeda, muchas gracias. Acompañarnos. Muchas gracias aquí por la invitación. En Cali Hoy Entrevistas. Vamos cerrando este episodio entregado en Cali Hoy Entrevistas. A todos ustedes, muchas gracias por el tiempo brindado.
quiero invitarlos para que visiten nuestro sitio en YouTube, CEPA FCP, e interactúen con cada una de las ediciones que hemos entregado en este espacio realizado desde la Universidad Santiago de Cali.